Te encontraré nace de la esperanza de encontrar a un ser querido. Y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, esa esperanza lleva una marca distinta, una herida más profunda, más urgente. Pero las desapariciones no se detienen ahí, no conocen edad, género ni fronteras. Cada día en algún lugar del mundo alguien desaparece sin dejar rastro. Las causas son muchas, diversas y a veces invisibles, pero el dolor que dejan es el mismo. En este espacio escuchamos a quienes buscan, pero también a quienes día tras día realizan una labor titánica para evitar estas desapariciones. Bienvenidos a esta nueva temporada de Te Encontraré, titulada Sin Fronteras, donde hablamos del delito que no conoce límites, que rompe fronteras y que exige voces y propuestas valientes dispuestas a enfrentarlo. Hablamos de la trata de personas. En España existe una organización que desde hace años acompaña y protege a mujeres y menores que han sobrevivido a la trata, la explotación sexual y otras violencias de género. Se trata de Fundación Solidaridad Amaranta y su labor reconocida en todo el país y con presencia internacional combina acompañamiento y protección. Hoy queremos acercarnos a su trabajo, a sus historias y al impacto que generan en las vidas que tocan. Le doy la bienvenida a María García de Diego, coordinadora del área de intervención social de Fundación Solidaridad Amaranta. María, bienvenida. Un placer contar contigo. Bien hallada, Hablamos. muchísimas gracias por contactarnos. Gracias, María. Hablemos, por favor, de Amaranta. ¿Cómo nace? ¿De dónde el nombre? Por supuesto que me llama mucho la atención. ¿Y cómo te sumas a esta noble causa? Pues, bueno, Amaranta, estamos en nuestro 20 aniversario, este año estamos de celebración, llevamos 20 años trabajando como Fundación de Solidaridad Amaranta, pero muchos más años trabajando con mujeres en situación de trata, contextos de prostitución y distintas situaciones de violencia hacia las mujeres. Ya que la Fundación Amaranta la crearon las religiosas adoratrices para cohesionar la obra social y el trabajo de adoratrices arranca en el siglo XIX. Así que nuestra trayectoria es bien larga, aunque como Fundación Amaranta entramos hace 20 añitos. ¿Y cómo te sumas, María, a este proyecto? Pues yo, mi trayectoria personal, bueno, fue curiosa. Yo ya hace 20 años estaba haciendo un trabajo arranqué a investigar temas de trata, sobre todo centrada en niñas, en niñas que llegaban en aquellas primeras niñas que llegaban a España con redes de trata o lo que parecían ser redes de trata porque de aquellas no sabíamos muy bien qué estaba pasando. Yo empiezo una investigación con la Universidad de Granada en España, en el sur de España, y a raíz de ahí empiezo a tener contactos con distintas entidades sociales. En ese contacto con entidades sociales que conozco a Amaranta. ¿Cómo describes desde tu experiencia la realidad de la trata y la explotación sexual hoy en España? Y bueno, sé que trabajan en muchos otros países. ¿Cómo lo describes? Pues es una realidad compleja de describir y más en el tiempito que tenemos, Ujú. porque lo que más llama la atención de la trata es que es una realidad muy cambiante. Lo que sabíamos pues hace 20 años no es lo que sabemos ahora. Ahora vamos sabiendo mucho más las redes, y ya no solo redes, ¿no? Antes siempre hablábamos de redes criminales, y ahora sí que en materia de trata y de explotación hay pequeñas organizaciones o incluso una persona explotadora, no tiene por qué haber una gran red internacional detrás y demás, ¿no? Entonces, antes solo hablábamos de redes, ahora hemos visto que hay múltiples organizaciones o personas que pueden acabar explotando y que una persona puede acabar en situación de trata por diversos motivos, eh, que la trata que hay en España, hay fundamentalmente trata internacional, son mujeres, generalmente mujeres de otros países que son explotadas en España con distintas finalidades, explotación laboral, sexual,
mendicidad u otras formas de explotación, también para actividades delictivas. Y también empezamos a ver cómo en los últimos años se empieza a detectar también más trata, sobre todo laboral, en hombres. Entonces, es verdad que es cambiante porque los orígenes de hace 20 10 años no son los que tenemos ahora. O sea, sigue habiendo trata de mujeres que vienen de algunos países concretos, que eran las nacionalidades mayoritarias pues eso, hace 2 décadas, pero es muy cambiante. Ahora, pues de aquellas, por ejemplo, había menos trata de mujeres latinoamericanas, actualmente vemos bastantes más. Solo se detectaba trata con fines de explotación sexual y actualmente detectamos mucha más trata. Em, y bueno, luego como hablaremos de prevención, luego ya entraremos un poquito más ahí, pero también empezamos a ser capaces de detectar más casos de trata en población infantil, en adolescentes y demás, y a trabajar también incluso con niños y niñas, hijos de mujeres en situación de trata, con una mirada diferente. Entonces, antes a lo mejor para mí, para mí lo más importante es que la realidad es cambiante, que aunque creamos que sabemos algo de trata, tenemos que estar en continuo reciclaje, porque lo que nos servía hace unos años no nos sirve ahora. Entonces, no podría definirte la realidad más que con esa palabra, quizá, ¿no? De ese flujo de cambios y de cómo además, bueno, tenemos las personas, tenemos una capacidad indiscutible de hacer el bien, y tenemos una capacidad increíble de aprovechar distintas situaciones de vulnerabilidad para acabar sometiendo a otras personas, para acabar explotando a otras personas. Y toda la realidad que nos encontramos en el mundo, en un mundo como tan crispado, que lanza a personas fuera del sistema, que las pone en una mayor situación de riesgo, hace que todo eso pueda condicionar más que acabe en una situación de trata. Por eso no nos gusta hablar de perfiles en la Fundación Amaranta. No consideramos que haya un perfil concreto de una persona que pueda acabar en una situación de trata, y lo que hay son situaciones de riesgo, y lo que estamos detectando cada vez más situaciones de riesgo debido a eso, a que hay un mundo pues muy crispado, donde ya no solo es por una cuestión de una necesidad económica, hay motivos de huida por motivos de género, hay muchísimas situaciones que hacen que una persona acabe en una situación de trata, incluso pues bueno, las dificultades para poder migrar, por ejemplo, de manera regular. ¿Por qué este delito sigue creciendo? O sea, ¿cuál es? Hablas de este mundo crispado, cuando vemos que sí hay esfuerzos institucionales, sociales, ¿no? Tratando de combatir este flagelo internacional. ¿Por qué crece, no? Pues, a ver, yo creo que en parte porque también ahora arrojamos luz sobre eso. Y antes nos pasaba desapercibido. O Claro. sea, antes que se explotara a una persona pobre, racializada, con menos recursos, y encima si era una mujer, como que no lo veíamos tanto, y ahora afortunadamente hemos entrenado esa mirada para poder detectar mayores casos, ¿no? Es cierto que se han hecho muchos esfuerzos por distintas administraciones a nivel internacional, a nivel nacional, concretamente en España, donde me encuentro, para mejorar en la identificación, que en España en nuestro caso lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero sobre todo en mejorar la detección que hacemos. O sea, las entidades sociales, desde centros de servicios sociales, centros de salud, distintos organismos, instituciones, administraciones públicas y privadas, somos cada vez más capaces de detectar distintas situaciones de riesgo que antes nos pasaban desapercibidas. Entonces, no creo que haya más, creo que simplemente lo vemos más, y por eso sentimos que no deja de crecer. Porque, por ejemplo, en el trabajo que hacemos con adolescentes, hablamos, el otro día estuve trabajando con un o sea, que en un centro de menores, dando unas formaciones, y ahora visibilizamos situaciones de explotación sexual que antes no las visibilizábamos, en niñas, adolescentes que pueden estar en una situación de riesgo, que antes podríamos ver una situación de riesgo, podíamos ver que tenía salidas y entradas del centro, que podía haber posibles fugas, que parecía que tenía un novio mayor que ella,
qué tal. Veíamos ciertas situaciones, incluso algunas las podíamos ver en una situación de violencia de género, pero no, o de violencias de género, pero no específicamente de que una de esas violencias de género era la trata. Así que yo creo que en parte no es que no hayamos hecho esfuerzos, que no se sigan haciendo esfuerzos, creo que hay muchos más esfuerzos que hacer, pero hay una parte que va más allá de lo que las organizaciones sociales o las administraciones públicas, las pequeñas administraciones públicas hacen, y es que si no conseguimos que haya un mundo más igualitario, seguirá habiendo personas en situaciones de mayor vulnerabilidad que estén mucho más expuestas a acabar en una situación de trata o a acabar siendo explotadas. Entonces, creo que tenemos que ir ahí, a esa raíz, a qué situaciones hacen que una persona acabe en una situación de trata, porque la mayoría de las situaciones de trata, la mayoría de la gente nos dice que acaba en esa situación generalmente por una situación económica, por una precariedad económica, por una situación administrativa que la pone en una mayor situación de riesgo, o sea, por no tener la documentación en regla. eh, También nos encontramos personas que no tienen familias protectoras o que huyen, sobre todo en el caso de menores, o que huyen de relaciones de violencia en el ámbito familiar, de pareja, de violencia de género, distintas violencias de género, de mutilación genital femenina, de matrimonio forzado, de distintos países que en esa huida, cuando no hay un sistema protector, cuando no te protegen, están mucho más expuestas a acabar en una situación de trata de distintas finalidades, insisto, no solo de explotación sexual. Entonces, creo que si no vamos a esa raíz, no vamos a conseguir acabar con la trata si algún día, bueno, esto que es como muy horizonte, ¿no? Pero si algún día conseguimos acabar con la trata, porque va mucho más allá de detectar bien, de ofrecer recursos, de ofrecer acompañamiento, porque muchas veces cuando eso ya lo ofrecemos, ya llegamos tarde. Bien, bueno, en todo este camino de la captación de la trata, con esas redes, esos tentáculos, ¿no? Que tiene este fenómeno, podríamos decir que todo comienza con una desaparición o que parte de esa captación de la trata o de la victimización también empieza con una desaparición de una persona, de un niño, de un adolescente, incluso de los adultos, ¿no? Pues es curioso, la realidad que nosotros nos encontramos generalmente no es de desapariciones, o sea, o sea, la mayoría de la gente que nosotras hemos venido acompañando en España, que acaban en una situación de trata, no desaparecen de sus hogares. Se marchan para buscar una vida mejor, tienen un proyecto migratorio que no pueden llevar a cabo generalmente por ellas mismas, pues por distintas cuestiones de la propia política migratoria que tenemos en Europa, y que tienen que acudir a diferentes maneras de poder entrar en un país, de redes de trata, de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto una desaparición, aunque en algún momento pueda haber una desaparición. O sea, nosotras no nos hemos encontrado casos de raptos y demás, o de esas desapariciones forzadas y que luego una persona acabe siendo explotada. No, son la mayoría mujeres que mantienen contacto con su familia en el país de origen, que, que pueden, o sea, que pueden hablar con ellas, que les pueden enviar dinero, que pueden mantener contacto, aunque a veces en algún momento del proceso de la trata sí que les limiten las comunicaciones o tengan comunicaciones, pero realmente haya un control en esas comunicaciones y demás. Antes, cuando te mencionaba lo de las menores, pues muchas veces, bueno, en España hace ya un tiempo se puso el foco en menores, principalmente que estaban en centros de protección a la infancia, pero bueno, podía darse en más situaciones, pero al no estar con una familia más protectora, que los centros de protección a la infancia son centros protectores, pero al estar más agrupadas, más críos, hablaban de fugas, ¿no? Es que las niñas se fugan. Ahí, claro, hay que ver si es una fuga decidida o no es decidida, si hay una persona adulta que está diciéndote vente aquí o quédate esta noche y en ese momento la están explotando, si también muchas veces hay un ofrecimiento de regalos, de te invito a una fiesta, consumo de drogas y demás, y entonces hay pequeñas salidas. Entonces, no es una desaparición como tal, no es un
yo creo que lo que tenemos todas en el imaginario, ¿no? Cuando pensamos en una desaparición. No, no, no es lo que más nos encontramos nosotras, aunque haya momentos en los que esas personas tienen limitado la comunicación con su familia, por supuesto tienen limitado sus decisiones, lo que pueden hacer o no, pero no da pistas de una desaparición, porque una desaparición llamaría mucho más la atención. Una desaparición sí podría poner a distintos organismos en la pista de aquí ha pasado algo. No es una persona adulta en la mayoría de los casos que decide marcharse de su país, que acaba en una situación de precariedad, que acaba en una situación de explotación, pero no hay una desaparición como tal. Insisto, aunque puede haberla. Sí que nos hemos encontrado mujeres de origen de África subsahariana y demás que han desaparecido, que han sido explotadas en Oriente Próximo y que con posterioridad han venido a Europa y esa historia nos la han contado ahí, pero cuando han venido a Europa ya volvían a mantener contacto con su familia, decían, bueno, tenían que mentirme en muchas ocasiones, ¿no? De qué es lo que habían estado haciendo y demás. Entonces, esa desaparición de un rapto o algo así no es lo que nos encontramos. Ya, de alguna manera también mitos, ¿no? Mitos y realidades de este fenómeno. Desde, como me hablabas de lo de prevención y sé que os interesa especialmente, te voy a contar un poco más en detalle los proyectos que desarrollamos desde ese programa, desde promoción de la salud y prevención de las violencias, que desarrollamos tres proyectos a nivel estatal. Uno está centrado en la atención psicosocial en entornos, en contextos de prostitución. Vamos a lugares donde se ejerce la prostitución, ya sea sobre todo pisos y clubs. También en algún momento hemos hecho calle, pero actualmente en España ya ha disminuido muchísimo la prostitución en calle. Entonces, sigue habiendo en algunos polígonos, en algunas zonas, pero lo que más hacemos es acercarnos a lugares de ejercicio de la prostitución con la intención de minimizar el riesgo y las violencias que ocurren en esos lugares y acercar y mejorar el acceso a la salud de las mujeres. Luego también hemos desarrollado un proyecto que es una estrategia preventiva ante la trata y la explotación sexual específica en mujeres migrantes. Y aquí lo que trabajamos tenemos una doble estrategia. Por un lado, nuestro objetivo lo hacemos generalmente con mujeres que están atendidas por otras organizaciones sociales que trabajan con población migrante, aunque también lo hacemos con algunas de las mujeres que nosotras acompañamos desde otros proyectos, porque tenemos una doble función. Por un lado, es detectar posibles situaciones de riesgo y situaciones que pueden hacer que una persona acabe en esa situación de trata y entonces es una detección precoz. Antes de que acabe en esa situación de trata, informamos pues de esas situaciones que se pueden encontrar. Trabajamos con distintos talleres para que ellas mismas se vayan capacitando para detectar posibles en ellas mismas o en otras personas posibles situaciones de trata o de riesgo que les puede enfrentar a situaciones de trata, ¿no? Que muchas veces la situación tenemos que ver primero los riesgos que hacen que pueda acabar en una situación de trata, porque es el momento ideal para hacer una detección. Y este trabajo es con ellas mismas, para que ellas también puedan detectar y capacitarse para detectar esas situaciones en ellas mismas. También trabajamos talleres para capacitar a mujeres como multiplicadoras, para que ellas mismas sean multiplicadoras de ese conocimiento y puedan también detectar a otras mujeres con las que se relacionan en sus barrios, en sus centros religiosos o en el lugar donde se encuentren en el mercado, donde se encuentren con esas personas y puedan ver que hay esas situaciones de riesgo. Os recomiendo que visitéis la web proyectounfollow.org. Es uno de los pocos proyectos que desarrollamos también con chicos y jóvenes que nosotros trabajamos principalmente bueno, nosotros trabajamos con mujeres y niños o niñas que sean hijos de las mujeres en situación de trata. Este es el único proyecto que también lo desarrollamos con chicos para prevenir también la trata en ellos y también incluso para que no sean consumidores de trata a futuro, ¿no? Con esa doble también prevención. Primero prevención hacia ellos mismos porque se puedan ver en una situación de trata y luego también que no sean consumidores de esa explotación de ningún tipo para que vean que detrás por ejemplo, de la prostitución puede haber explotación. La app de Unfollow se ha mejorado
con historias que nos han contado las propias chicas. En este año y medio, 2 años, la hemos mejorado muchísimo del propio conocimiento que sacamos de ellas, pero ellas no veían trata. Empiezan a ver trata cuando les decimos, cuando hablamos de situaciones, dicen, ah, pues a mí entonces, a mí me escribió uno y me dijo qué tal y cuánto. Entonces nos empiezan a contar situaciones que nosotras no sabíamos que estaban ocurriendo o a través de aplicaciones o de webs o demás que estaban o de juegos online que estaban ocurriendo, no lo sabíamos porque no estamos ahí, no estamos en ese contexto, aunque tenemos este proyecto tratamos de que lo desarrollen profesionales cualificadas y jóvenes, porque nos parece interesante, porque tienen otro lenguaje y porque pueden llegar mucho mejor a las adolescentes, pues de lo que podría seguramente llegar yo, ¿no? Entonces, pero es curiosísimo cómo lo nutrimos, cómo nutrimos el conocimiento y cómo al final ellas se están formando de una parte de que no saben y nosotras nos estamos formando de otro conocimiento y está dando muy, muy buenos resultados, la verdad. Es un placer también que nos den este espacio, porque igual que a mí me gusta escuchar a otras, pues nada, si alguien se ha nutrido un poquito de nuestra conversación, pues encantada. Muchísimas, muchísimas gracias, María. Gracias a Pues ti, Sonia. bien, la trata no es un crimen lejano, está aquí entre nosotros y afecta a quienes menos imaginamos, pero también existen organizaciones que sostienen, acompañan y devuelven esperanza. Gracias a Fundación Solidaridad Amaranta por su trabajo. Ha sido un verdadero placer contar contigo, María García de Diego. Gracias por ser parte de esta nueva temporada de Te Encontraré. Sin fronteras, la titulamos, y no es casualidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y sin más, te recuerdo que en medio de este mundo complicado, Te Encontraré es también una invitación abierta para quienes vieron algo, escucharon algo o saben algo que pueda sumar a la cruzada de quienes buscan a sus hijos. Si quieres conocer la lista de niños y jóvenes desaparecidos en Estados Unidos, reportar una desaparición o compartir información que pueda llevar al paradero de un menor, puedes comunicarte directamente con el Buró Federal de Investigaciones a tips.fbi.gov, al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, NICMEC, al 1-800-843-5678 y a Crime Stoppers al 1-800-222-8477. O bien, puedes contactarnos directamente a t.encontrare.podcast@gmail.com y tu información será tratada con absoluta confidencialidad. Hasta muy pronto.